En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco y Santa Clara, Rogad por nosotros. queridos hermanos y todos aquellos que nos seguís por las redes sociales, paz y bien. Desde hace varios años hemos dedicado el miércoles santo a celebrar el sacramento de la reconciliación como preparación al triduo pascual. También este año lo queremos hacer, aunque sea en este tiempo de excepcionalidad. Es una situación totalmente extraña e inaudita la que estamos viviendo. Pero más allá de todo lo negativo que esto supone, yo os quiero invitar hoy a hacer de la necesidad virtud. Por ello os proponemos vivir este día como retiro. Aprovechar este parón obligatorio para pararnos en nuestra vida y revisarla. Seguramente el ritmo de nuestras vidas hasta ahora ha sido bastante frenético. Y no nos hemos parado a pensar qué y cómo vivimos. Pues hoy podemos hacerlo. Os invito incluso a que cojáis papel y boli y pongáis por escrito vuestras reflexiones. ¿Quién sabe? Igual el día de mañana, cuando retomemos nuestros ritmos, nos sirven para tomarnos el pulso. Comienzo por una parte carismática que nos ayude a colocar el sentido de penitencia, de reconciliación y conversión en nuestro caminar como franciscanos. Unos por profesión religiosa, otros por cercanía y amistad. En el primer momento de la vida de San Francisco como convertido, él y sus primeros hermanos, cuando alguien les preguntaban quiénes eran, ellos respondían sencillamente: hombres penitentes oriundos de la ciudad de Asís. Más tarde, cuando el grupo aumentó y empezó una pequeña estructuración interna, ya tomaría el nombre definitivo de hermanos menores de resonancias evangélicas. Pero el compromiso penitencial quedaría como programa básico de la vida evangélica que Francisco vivió y propuso a sus seguidores. Por ello, es importante que caigamos en la cuenta de que la vida franciscana es, en su intención, una vida de penitencia.
El sentido de la expresión hacer penitencia, usada frecuentemente por San Francisco, corresponde a lo que hoy llamamos conversión. ¿Y convertirse a qué o en qué? Convertirse a Dios y a la propuesta que nos hace en Jesús de Nazaret en el Evangelio. Convertirse en hombres y mujeres evangélicos. De eso se trata. ¿Y esto cómo se hace? Para el creyente, todas las situaciones humanas, incluso esta que estamos viviendo, tienen sentido a la luz de Dios. En ellas vemos una llamada de Dios, llamada que siempre es salvadora, y una respuesta que nosotros tenemos que dar siempre desde nuestra libertad. No es que Dios envíe las situaciones aparecen por la propia realidad humana e histórica. Pero las situaciones sí que son una interpelación de Dios y una ocasión de respuesta. Teniendo esto presente, para San Francisco las personas se hallan divididas en dos grupos. Los que hacen penitencia y los que no hacen penitencia. Es decir, los que responden a Dios buscando su voluntad y sacando consecuencias prácticas para su vida, y los que se niegan a mirar más allá de sí mismos y a encerrarse en un pesimismo o relativismo paralizante. Sabe Francisco que si él pertenece a los primeros es por pura gracia de Dios, habiendo pertenecido antes al número de los que no hacían penitencia. La vocación penitencial, es decir, la conversión, configura la vida entera del hermano menor. Es algo que no podemos olvidar. Nuestra vida, nuestra vocación, nuestra consagración es a la conversión. Y es una vocación que se puede vivir donde quiera que se esté, como garantía de libertad y de inserción en cualquier realidad histórica. Y así nos dice San Francisco en su testamento. Cuando no fueren recibidos en alguna parte, márchense a otra tierra a vivir en penitencia con la bendición de Dios. La conversión inicial sincera y la voluntad de mantenerla es la base de la vida fraterna. La misma tensión que impulsa al hermano menor constantemente a descubrir en sí mismo y a destruir toda forma de egoísmo, de orgullo, de apropiación, lo dispone al propio tiempo a abrirse al amor de Dios y a acoger al hermano. Actitud penitencial supone el reconocimiento humilde de la propia limitación y fragilidad, aún moral, verse pobre ante Dios, atribuirle a Él todo bien, y como nos dice la primera regla, teniendo por cierto que no nos pertenecen a nosotros, sino los vicios y los pecados. Soportar pacientemente toda adversidad y aflicción de alma y de cuerpo, toda persecución. Así es como se alcanza la pureza de corazón
que dispone a la contemplación de Dios, la pobreza interior, la santa y pura sencillez, la verdadera alegría. La predicación franciscana nació así como mensaje exclusivamente penitencial. Nos cuenta el primer biógrafo de San Francisco: cuando alcanzaron el número de 8, Francisco los reunió a todos y después de hablarles detenidamente del reino de Dios, del desprecio del mundo, de la renuncia a la propia voluntad, del dominio de sí mismos, los dividió en 4 parejas y les dijo: id, carísimos, de 2 en 2 por las diversas partes del mundo y anunciar a los hombres la paz y la penitencia. Queda claro que para Francisco la penitencia es el equivalente nuestro de la conversión. Pero Francisco es un hombre concreto. En él las ideas se concretan en hechos. Francisco no divaga, sino que especifica. Esos hechos en la penitencia vivida por San Francisco se concretan en expresiones de ayuno, disciplinas, mortificaciones e incluso en prácticas de cilicios y castigos corporales, propios de una mentalidad medieval imbuida de la filosofía agustiniano-platónica, hoy totalmente en desuso por las nuevas concepciones filosóficas del hombre. Evidentemente, en Francisco, estas prácticas no son la penitencia, sino ejercicios que ayudan a domar nuestros impulsos y a caminar en conversión. También hay que decir que si bien Francisco es un hombre dado a este tipo de prácticas, no las absolutiza e incluso renuncia a ellas cuando ve que es contraproducente para el bien de los demás. Más aún, Francisco las realizará, pero será capaz de prohibirlas en los demás cuando ve que al otro esas mismas prácticas no lo llevan a una verdadera conversión. Más importante que este tipo de prácticas ascéticas, tiene para Francisco aquellas que van encaminadas a la construcción de la fraternidad evangélica y su relación con los demás. Aceptar a los que nos estorban para amar a Dios y amarlos más que a uno mismo, la carta a un ministro. No apropiarnos la propia voluntad, la admonición segunda. Aceptar la persecución, admonición tercera. Servir a los demás como el que lava los pies, admonición cuarta. No envidiar al hermano por el bien que Dios hace en él, admonición octava. Amar a los enemigos, admonición novena. No alterarse por el pecado ajeno, sino por el propio, admonición 11ª. Aceptar con paciencia y humildad las contrariedades, admonición 13ª. Soportar la fragilidad ajena, admonición 18ª. No despreciar ni juzgar a los que visten bien o comen manjares, regla nodulada capítulo 2. Conducirse con familiaridad, regla bulada capítulo 6. Guardarse de toda soberbia, vanagloria, envidia, avaricia, preocupación y solicitud de este mundo, difamación y murmuración,
regla morada 10. Estas son, en un rápido repaso de sus escritos, las verdaderas prácticas ascéticas a las que Francisco da suma importancia y de las que no exonera a nadie, y que desde luego tienen plena vigencia en el mundo medieval y en el mundo contemporáneo. Dicho todo lo anterior, hay un elemento que es fundamental en el camino de la conversión, por ser signo inequívoco de esta y por recibir la gracia santificante de un sacramento: la penitencia, confesión o reconciliación, que de las tres maneras podemos llamar a este sacramento. No nos equivoquemos. Poco deseo de conversión hay en quien no se confiesa. O muy equivocado está cuando cree que ya está convertido y por ello no necesita confesarse. Veamos un texto fundamental de San Francisco en este sentido y que encontramos en el capítulo 20 de la primera regla. Y dice así: y mis hermanos benditos, tanto clérigos como laicos, confiesen sus pecados a sacerdotes de nuestra religión. Y si no pueden, confiésenlos a otros sacerdotes discretos y católicos, sabiendo firmemente y considerando que de cualquier sacerdote católico que reciban la penitencia y la absolución serán sin duda alguna absueltos de sus pecados, si procuran cumplir humilde y devotamente la penitencia que les haya sido impuesta. Pero si entonces no pudieran tener sacerdote, confiésense con un hermano suyo, como dice el apóstol Santiago: confesaos mutuamente vuestros pecados. Mas no por esto dejen de recurrir al sacerdote, porque la potestad de atar y desatar ha sido concedida a solo los sacerdotes. Y así, contritos y confesados, reciban el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo con gran humildad y veneración, recordando lo que dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y hace de esto en conmemoración mía. Francisco comienza indicando que todos los hermanos, tanto clérigos como laicos, se confiesen con sacerdotes de la propia orden, que ese es el significado que tiene aquí el término religión. ¿Y por qué confesarse con los sacerdotes de la propia orden, cuando posiblemente son aquellos con los que convivo? ¿Por qué confesarme con aquellos que conocen, que conozco y que me conocen, y que puedo pensar que no son mejores que yo? ¿No sería mejor confesarse con sacerdotes externos? Francisco parece pensar que no, pues el confesarse con otros sacerdotes lo reserva para cuando no puedan. Para Francisco, la fraternidad no es un grupo de trabajo, ni el convento es una empresa, ni siquiera una institución, y mucho menos un piso de solteros. El convento
La fraternidad es un grupo de hermanos que viven en penitencia, en conversión. Eso es lo fundamental. Lo primero no es lo instrumental, ni siquiera lo pastoral. Lo primero es la conversión, y no solo personal, sino fraternal. Cada hermano tiene que estar en camino de conversión, pero no al margen de los otros hermanos, sino junto con ellos. Por ello, la confesión se realiza con los mismos hermanos con los que se conviven, con los que se rozan y con los que a veces se chocan. Es en la vida real y con los hermanos reales y concretos con quienes me convierto. Por ello, el sacramento y la gracia santificante viene también a través de ellos. Es toda la comunidad la llamada a conversión. Es todo un edificio el que hay que construir entre todos, la fraternidad evangélica. También en este fragmento vemos las partes esenciales del sacramento de la confesión, es decir, aceptar a Cristo y la aversión interior al pecado que es obtenida por el arrepentimiento y que se manifiesta externamente en un acto de fe, en conversión, con la confesión de los pecados. También el término penitencia designa la obra de satisfacción que el confesor impone al penitente. Este es el sentido que Francisco le da al asegurar a los hermanos que serán sin duda alguna absueltos de sus pecados si procuran cumplir humilde y devotamente la penitencia que les haya sido impuesta. E incluso invita a los presbíteros a que no dejen de imponer una penitencia a quienes se confiesen. Un consejo que nos puede llamar la atención es la salvedad que hace Francisco cuando no hay posibilidad de acercarse a un sacerdote para confesarse. Dice, pero si entonces no pudieran tener sacerdote, confiésense con un hermano suyo, como dice el apóstol Santiago, confesaos mutuamente vuestros pecados. Era una práctica tradicional bastante extendida en la Edad Media, cuando no había posibilidad de sacerdote. Confesar los pecados con un hermano en la fe, con la firme decisión de pedir absolución cuando hubiese ocasión de acudir a un sacerdote. Y curiosamente y providencialmente, es una práctica que hoy cobra una extraordinaria actualidad con la situación de emergencia que estamos viviendo. Escuchemos las palabras del Papa Francisco, la homilía que pronunció el día 20 de marzo en Santa Marta. Sé que muchos de ustedes, para Pascua, van a confesarse para reencontrarse con Dios. Pero muchos me dirán hoy, pero Padre, ¿dónde puedo encontrar un sacerdote, un confesor? Porque no se puede salir de casa. Y yo quiero hacer las paces con el Señor. Quiero que Él me abrace. Quiero que mi papá me abrace. ¿Cómo puedo hacer si no encuentro sacerdotes? Haz lo que dice el catecismo. Es muy claro. Si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios, que es tu Padre, y dile la verdad. Señor, he hecho esto,
esto. Perdóname. Y pídele perdón de todo tu corazón con el acto de dolor y prométele: me confesaré más tarde, pero perdóname ahora. Y de inmediato volverás a la gracia de Dios. Tú mismo puedes acercarte, como nos enseña el Catecismo, al perdón de Dios sin tener un sacerdote a mano. Piensa en ello. Es la hora. Y este es el momento adecuado, el momento oportuno. Un acto de dolor bien hecho. Y así nuestra alma se volverá blanca como la nieve. El Papa Francisco se refiere a los números 1451 y 1452 del Catecismo de la Iglesia Católica. Sobre el tema de la contrición, el dolor de los pecados, el Catecismo, citando al Concilio de Trento, enseña que es entre los actos del penitente el que ocupa el primer lugar. Cuando proviene del amor del Dios amado sobre todas las cosas, dice el Catecismo. La contrición se llama perfecta, contrición de la caridad. Tal contrición perdona los pecados veniales. También obtiene el perdón de los pecados mortales si implica el firme propósito de recurrir lo antes posible a la confesión sacramental. Por lo tanto, mientras se espera recibir la absolución de un sacerdote tan pronto como las circunstancias lo permitan, es posible con este acto ser perdonado inmediatamente. Un camino para la misericordia de Dios, abierto a todos, que pertenece a la tradición de la Iglesia y es útil a todos y de manera especial a aquellos que en este momento no podéis acudir a un sacerdote. Después de que me hayáis oído, comienza el verdadero retiro. En la página del Facebook de la hospedería tenéis allí ya desde ayer por la noche el examen de conciencia. Yo lo que os invito hoy es, con toda la tranquilidad del mundo, ir repasando vuestra vida, ir meditándola. Las preguntas que aparecen en el examen de conciencia no son un vademecum, son una guía que nos puede ayudar a profundizar en nuestra conciencia. Pero no nos quedemos solo las preguntas, vayamos al fondo, para que una vez analizada nuestra conciencia, revisada nuestra vida, podamos hacer realmente este acto de contrición, con la firme esperanza de que, cuando sea posible, acudir a la absolución sacramental. Muchas gracias por habernos seguido. Que el Señor os bendiga.